Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la fiesta de bodas. Necesitamos saber el contexto por el cual Jesús estaba hablando esta parábola. Ya hemos estudiado en la parábola anterior acerca de los labradores malvados y de cómo el Señor había profetizado la caída de Jerusalén y cómo los dirigentes judíos que habían rechazado el Evangelio del Señor iban a ser dejados de lado. Para poder entender qué cosa sucedería de allí en adelante, Jesús dio esta parábola, que nos mostraría el camino hasta el tiempo del juicio. Y en la siguiente parábola que vamos a estudiar de las 10 vírgenes, allí hablaría a partir del día del juicio, de la hora del juicio, hasta el final del mundo. De manera que entonces estas 3 parábolas son totalmente proféticas. Una habla acerca de la profecía de la caída de Jerusalén. La segunda habla acerca de la hora del juicio. Y la tercera de la segunda venida de Cristo. Así que hay que estudiar bien esas 3 parábolas y entender las Así que entonces, para poder entender el principio de estas 3 parábolas, vamos a hacer una oración. Nos vamos a poner de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para comprender el tema del día de hoy. Porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, la parábola la encontramos registrada en el capítulo 22 de San Mateo. Allí es donde Jesucristo hace mención de cómo será la salvación de los hombres, haciendo un llamado de atención tanto a los dirigentes como a los oyentes que estaban presentes. Ya los dirigentes habían demostrado su odio hacia Jesucristo. Ellos no querían que Jesús tuviera que seguir predicando el Evangelio como lo hacía. Su cólera era
¿Por qué necesariamente tenía que ser él quien predique el Evangelio y no alguno de ellos? ¿Y por qué precisamente tendría que ser el hijo del carpintero quien tendría que llevar adelante esta obra del levantamiento de la nación judía para que el mundo entero conozca la luz de Dios? Sin duda, el rechazo a Jesucristo provocó la explicación tanto de la parábola de los labradores malvados, los dos hijos, y ahora esta de la fiesta de bodas. Nos dice así el texto bíblico, San Mateo capítulo 22, versículo 1. San Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. De esta manera el Señor estaba presentando cómo se da la invitación del Evangelio. Por eso dice, mis toros y animales engordados han sido muertos, refiriéndose a los sacrificios. Ahora continúa diciendo más el verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora, Jesús estaba dando una tercera llamada a través de este rey de la parábola. Después de que la primera llamada fue rechazada, la segunda llamada fue despreciada, en la tercera se haría una llamada general. En un momento vamos a entender de qué se trata todo esto. Seguimos leyendo. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien. Toda esta es entonces la parábola. En la parábola se manifiestan tres invitaciones, no te olvides. De eso vamos a hablar exactamente ahora. Comencemos el análisis. Regresamos al versículo 1 y 2. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos. ¿Qué cosa dijimos que era el reino de los cielos? El Evangelio, la palabra del Señor, la invitación a entrar en el pueblo de Dios. Entrar en el pueblo de Dios es pertenecer al gobierno de Dios. Desde el momento en que nosotros entramos en el camino del Señor, ya no nos regimos más por nuestra propia dirección. Ya no hacemos nuestras propias obras. Ahora vivimos para hacer lo que Dios nos manda, para seguir sus mandamientos, y que al seguir sus mandamientos hagamos las obras correspondientes a la salvación. Así lo declara el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Cómo es que nosotros llegamos a pertenecer al nuevo reino, al reino de Dios? Para alcanzar la salvación, nosotros no podemos hacerlo. Eso es imposible, el hombre no puede salvarse solo. Así que toda la salvación viene solo por la gracia de Dios, ¿correcto? Nos dice así el texto bíblico: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que cuando entramos a la invitación del Evangelio del Reino de Dios, se acabó de hacer nuestras propias obras. Todo lo que creíamos que podía ser justo, que nos podía hacer grandes ante el mundo, ante la sociedad, todo eso se acaba.
En el mundo a veces el hombre quiere ser grande de acuerdo con los ideales mundanos, bajo los reglamentos, bajo la cortesía, la ética, la diplomacia humana o simplemente bajo sus deseos carnales. Sin embargo, cuando nosotros entramos en el reino de Dios, que es el Evangelio, todo eso se acabó. Ya no necesitamos hacer nada de eso, porque nada de eso valdrá. Contrario a eso dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Gracias al sacrificio de Cristo comenzamos ahora una recreación en Jesús. ¿Cómo? Recreados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha preparado buenas obras por las cuales tenemos que andar. Esas buenas obras que Dios ha preparado son todas las que nos enseña en sus mandamientos. Tal es así que cuando entramos en el camino del Señor ahora vivimos de los mandamientos de Dios. Y Jesús está diciendo, el reino de los cielos es semejante, o sea, toda esta enseñanza que vamos a aprender de los mandamientos de Dios es semejante ¿a qué? Sigue diciendo, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey, ¿quién es el rey y quién es el hijo? Dice en Apocalipsis capítulo 3, y en el versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que entonces aquí dice la Biblia que el Padre es el Rey y que el Hijo viene a sentarse en el trono del Padre, también luego haciéndose Rey, gracias a que viene a estar sentado al lado del trono de Dios. Bien, así que entonces aquí el Padre representa a Dios mismo, a Dios Padre, y Jesucristo a Dios Hijo. Y dice que el Padre le hizo una fiesta de bodas para su Hijo. Seguimos avanzando. Dice el texto, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los siervos? En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos dice a quién se les llama los siervos de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos de Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que entonces a los mensajeros del Señor se les conoce como siervos. Todo aquel que entre en el servicio de la predicación del Evangelio es reconocido por Dios como su siervo. Así que cuando dice que aquí el Padre envió a sus siervos a llamar a los convidados, entonces lo que está diciendo es que envió a aquellos que eran sus mensajeros para llamar a los convidados. ¿Qué cosa es llamar a los convidados? ¿A quiénes se les estaba haciendo este llamado y que se les llamaba convidados? Libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. ¿Cómo se llama a los convidados? Vamos a ver, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice la Escritura? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado de Dios entonces es cuando se oye la voz de Jesucristo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la voz de Cristo es su palabra. Entonces cuando dice que los siervos fueron a llamar a los convidados a las bodas, está diciendo, fueron a predicar el Evangelio. Y aquellos que escuchan el Evangelio vienen a las bodas, pasan a ser los convidados. Pero en este caso, ya estos convidados, a quienes solo se tenía que irles a decir, ya está lista la boda, representaba a gente que ya era del pueblo del Señor, que ya pertenecía a su nación. Entonces este primer llamado a los convidados a las bodas fue a los mismos judíos, empezando desde sus dirigentes y terminando por sus seguidores.
Así que entonces, esta primera parte de representación está puesta directamente hacia la labor de Jesucristo, que hizo el llamado. Juan el Bautista, desde Juan el Bautista y Jesús, hicieron el llamado juntamente con sus discípulos a los dirigentes judíos para que éstos aceptasen la invitación del Evangelio, la invitación a las bodas del Evangelio. Lamentablemente, ocurrió algo siniestro. Volvemos al texto. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, si retrocedemos un rato, a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los convidados a las bodas, aquellos que tenían que aceptar la invitación y luego tener su vestido para entrar a las bodas, porque de eso se trataba el convite. Apocalipsis capítulo 19, fíjense lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 19. ¿Cómo se da este proceso? Versículo 8, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas. Y yo me postré a los pies del ángel. Felices los que son invitados a la fiesta de bodas del Cordero, porque para poder entrar serán vestidos de ropas blancas, las ropas de lino fino, ropas de justicia. El estar vestidos con esa ropa hace que seamos convidados a esa fiesta de bodas del Cordero. Y ese vestido blanco y limpio es el vestido que reciben aquellos que son capacitados para estar en el salón del gran rey. Cientos de personas anhelan que los reyes de esta tierra los inviten a sus convites, que puedan estar sentados ahí con los príncipes. Pero para que estés en una de esas mesas, tú tienes que ser bien preparado. Te preparan enseñándote cómo debe de ser tu limpieza, cómo deben de ser tus modales, cómo debes comportarte cuando estés en esa mesa, de tal manera que cuando estés ahí no te sientas mal frente a todos los que estén presentes. Así también, para estar en la mesa del gran rey Jehová de los ejércitos, necesitamos ser preparados, porque Dios lo que quiere es que entremos como reyes y sacerdotes, como grandes a sus bodas. Y aquí dice que para que podamos estar, para que se pueda estar en ese convite, se nos da un manto de bodas, un vestido especial con el cual podremos entrar. Dicho vestido mencionado acá es el vestido de la santidad, porque el versículo 8 dice: se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son esas acciones justas? Veamos. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 6, nos dice la Escritura de qué se trata esas acciones justas. Dice la Escritura: ambos eran justos, hablando de Elisabet y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que el manto de las obras justas, de las acciones justas, viene a ser la obediencia a los mandamientos de Dios. Muy bien. Así que entonces se invitó a estos primeros. ¿Y qué ocurrió? Este primer grupo no quiso ir. No les dio la gana de ir a la fiesta a pesar de que estaban convidados. Dejaron plantado al rey. Y el rey dijo: ¿pero cómo? Si todo va a ser gratuito. He puesto todos mis animales, los mejores, los he puesto en sacrificio y están listos para la comida.
Todo es un regalo, todo es una invitación. Y están siendo invitados a las bodas del rey. No era cualquiera. Eran las bodas del hijo del rey, que en este caso representa a Jesús. Pero estos despreciaron al rey al rechazar querer ir a las bodas de su hijo. No quisieron hacerlo. Cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio y estaba declarando la verdad a su pueblo, vino como un maestro para poder capacitar a todos los que estaban allí para que sean invitados especiales. Quería que los gobernantes de Judá, que todo ese Sanedrín, que todos esos fariseos, saduceos, que todos esos doctores de la ley pudieran estar vestidos con el vestido especial de bodas para que pudieran entrar. Quería lo mejor para ellos. El Dios del cielo, que había dispuesto desde el pasado un sistema organizado para su pueblo, desde los días de Moisés, había distribuido cada cargo y les había dado a todos los sacerdotes la tarea de ser ellos los representantes del mismo Jesucristo. Cada sumo sacerdote representaba a Jesús, el gran sumo sacerdote que hoy está en el cielo intercediendo y expiando los pecados nuestros. Así, era un gran privilegio. Se les había prometido desde los días de Moisés lo siguiente, libro de Éxodo, capítulo 19, fíjate, todo esto era para la nación judía, empezando desde sus dirigentes y terminando por el pueblo. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, su ley, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate lo que Dios quería para su pueblo. Quería que sean un reino de sacerdotes y gente santa, especial tesoro sobre todos los pueblos, ya que Dios les estaba diciendo, la tierra es mía. Si ustedes están viendo que ahora los paganos parecen gobernar este mundo, parecen dominantes, no es así, se las estoy prestando nada más, porque la tierra es mía, les dijo Dios, y yo quiero que ustedes sean una gente, una nación de gente santa, de sacerdotes, de reyes. Ese era el plan de Dios. Pero mientras Jesús les enseñaba cómo prepararse para estar en ese estatus social ante el mundo entero, ellos rechazaron sus mandamientos. Se hicieron sus propias reglas, se hicieron sus propias leyes, sus propios manuales. Y por más que Jesús les enseñaba lo que era correcto, y por más que sus conciencias sabían que lo que Jesús les estaba enseñando era lo correcto, prefirieron rechazarlo. Tanto así que prefirieron sus tradiciones antes que los mandamientos de Dios. Hicieron de lado ese libro que era la base de la economía judía. Todo el evangelio del Antiguo Testamento, todas las enseñanzas dadas por Moisés y los profetas, eran la base de la economía de la nación. Porque ahí estaban las leyes justas, perfectas. Dios había dicho en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, cuánto privilegio tenían ellos si seguían las leyes de Dios. Versículo 4 y 5. Deuteronomio capítulo 4, 5 y 6. Mirad, dijo Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Dios quería eso para su pueblo. Ya le había dicho a Abraham, yo haré de ti una gran nación, tendrás una descendencia como las estrellas que están en el cielo y como la arena que está al borde del mar, y serás bendición. Y donde quiera que tú vayas, serás multiplicado y serás grande, y tu descendencia será bendita entre todas las naciones. Tu descendencia llevará salvación a la humanidad. Esa promesa Dios quería cumplirla
sobre su pueblo Israel. Lamentablemente en los días de Jesús, a pesar de que les dio instrucciones, tremenda sabiduría, cada enseñanza de Jesús los iba a hacer grandes y poderosos en la tierra. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Sus intereses prevalecieron más, su afán de dominio, el querer demostrar que ellos eran más inteligentes, los hizo rechazar el Evangelio de Dios. Prefirieron sus cargos y creyeron que Jesús los iba a quitar de sus cargos, en lugar de unirse con Él y obtener todo el poder y toda la gloria que venía a través del Evangelio, porque es en el Evangelio que venía la gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que en el Evangelio estaba toda la gloria. Si ellos recibían el Evangelio, iban a llevar gloria al mundo. Ese comportamiento basado en los mandamientos de Dios, esa manera de dirigir el reino, esa manera de aplicar las leyes del nuevo reino de Cristo, iban a ser de ellos poderosos y grandes. No habría nadie que pudiera pararse delante de la nación judía, porque sería invencible. Pero cuando Jesús invitó a todos estos dirigentes y les dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas, no quisieron. Se pusieron orgullosos, no vieron con los ojos espirituales. Los grandes dirigentes de Israel, desde los tiempos de Moisés, habían aprendido que a la persona no se le valorizaba por el cargo, no se le valorizaba por el cartón, no se le valorizaba por el dinero, se le valorizaba por el espíritu. Eso lo habían aprendido. Mientras los paganos le daban valor al oro, la plata y los metales preciosos, los del pueblo de Israel no le daban valor a eso, daban valor solo a lo espiritual. Ellos lo sabían muy bien. Cuando en el pueblo de Israel se encontraba una persona en los tiempos de Moisés, mientras Israel era justo ante Dios, se encontraba una persona que era espiritual, inmediatamente a esa persona espiritual se la llamaba y se le decía: ¿qué dice Jehová? Se le valorizaba, no interesaba si estaba reconocida por los grandes. Dios mostró eso a través de la historia. Puso a David como rey. Dios le dijo a Samuel: no mires la apariencia física de él, no mires eso, porque Jehová mira la mente, el corazón, el espíritu de la persona. No mira otra cosa. Y Dios valoriza eso. Y eso era lo que valía más que el oro en la nación judía. ¿Sabes por qué? Porque alguien que era espiritual y estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios podía conducir con seguridad a toda esa nación. A ese tipo de personas se le llamaba varón según el corazón de Dios. Y por eso Dios llamó a David y le dijo: tú vas a ser el rey. Lo hizo ungir para que éste dirigiera a su pueblo y le dijo: tú vas a pastorear a mi pueblo, tú vas a ser el príncipe de mi pueblo, tú vas a conducir a mi nación. El Señor puso a alguien que tenía más que oro, más que la plata, más que cualquier otra cosa valiosa llamada en el mundo, a aquel que tenía el tesoro celestial. ¿Sabes que tener la verdad de Dios, tener las enseñanzas de Dios que Jesús les quería dar entonces a los dirigentes judíos, era tener al mismo Dios dentro de ellos? Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Jesús mismo había dicho en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23, qué privilegio había en estar llenos de la palabra de Él. Fíjate lo que dice acá. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús, que la condición para que Dios more en ti juntamente con Él es recibir su palabra. Eso quería Él. Jesús, estando en la tierra, estaba lleno de la gracia de Dios. Por eso el texto dice que salían de su boca palabras de gracia. Lucas 4:22. Y en Salmo 45:2 dice, la gracia se derramó de tus labios. Estaba lleno de gracia y de verdad. Era el verbo de Dios que habitó entre nosotros y se hizo carne. Y ese verbo de Dios, que estaba lleno de la palabra de Dios, declaraba que era Dios quien moraba en él. Así es como entonces Dios estuvo con nosotros por la persona de Jesús en la tierra. ¡Qué interesante! El mismo Jesucristo era el Dios del cielo aquí entre nosotros. Él quería que todos estos dirigentes judíos se llenaran de esta palabra para que llegaran a ser uno con Él como Él era uno con el Padre. Ese era el deseo más caro que tenía Jesús. No quería otra cosa. No había venido a combatir a sus propios hijos. ¿Cómo iba a venir, pues, el Rey del Cielo, el Creador, a ponerse a combatir con los creados? Venía a exaltarlos. Venía a darles todos los tesoros de la sabiduría. Venía a darles todos los secretos. Venía a darles toda la estrategia para poder derrotar a todas las naciones con la luz de la verdad. Lamentablemente, el texto bíblico nos dice en San Juan capítulo 1 qué fue lo que ocurrió. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto fue lo peor que sucedió. Vino a buscar a los suyos, pero los suyos no quisieron aceptarlo. Contrario a eso, lo rechazaron. Rechazaron la luz que venía a alumbrar a todo hombre. Y por esa razón, estos fueron desechados. San Mateo capítulo 23 nos dice la palabra del Señor cuál fue el resultado de que estos hombres hayan rechazado a Jesucristo. San Mateo 23, 37. Nos dice la Escritura, 23, 39, 38 y 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. No había nada más que hacer. Aquellos que fueron convidados no quisieron venir a las bodas. Simple y llanamente dijeron, este no va a gobernar sobre nosotros. ¿De qué estaban hablando? Es increíble. Jesús siempre había gobernado sobre ellos. Desde la antigüedad, desde los tiempos de Moisés, Jesús siempre había sido el rey. Jehová de los ejércitos, Jehová el rey. Y ahora venían a decir, este no gobernará sobre nosotros. ¿Cómo querían rechazar al que ya era el gobernante, al que era el único gobernante que existía? Pero lo rechazaron. Y entonces, ¿qué pasó? Continúa diciendo la parábola. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, pero a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Muy bien, acá hay una segunda serie de invitaciones. Después de que Jesús se fue para el cielo, cuando ya fue muerto en la cruz del Calvario, cuando ya fue sacrificado como nuestra Pascua, se cumplió esta parte que decía, mis toros y animales engordados han sido muertos. Ya había muerto pues Jesús. Entonces esta invitación tiene que ser después del sacrificio de Jesús. Y estos son los discípulos, los apóstoles, que salen nuevamente a hacer un llamado a los mismos judíos.
incluidos aún los dirigentes. Pero estos, cuando escucharon el evangelio que predicaban los apóstoles, inmediatamente volvieron a oponerse, se cerraron, hasta el punto que les prohibieron predicar. En el libro de Hechos, capítulo 5, la Biblia nos relata cómo es que estos dirigentes se volvieron a oponer al mensaje que llevaban los apóstoles. Hechos, capítulo 5, versículo 29, 28 y 29, diciendo: no os mandamos estrictamente, dijeron los dirigentes, que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante. Así que entonces quisieron callar a los apóstoles para que estos no predicaran, rechazando así el evangelio que estos estaban llevando. Y entonces los apóstoles comenzaron a viajar de lugar en lugar para predicar a las sinagogas judías. Pero resulta que cuando llegaban a las sinagogas judías para tener que predicar, los rechazaban. Les decían: ¿por qué no te vas a predicar a otros? Nosotros acá ya somos hijos de Abraham. ¿Qué ganas tú predicando a ese falso Mesías llamado Jesús de Nazaret? No te creemos. Y rechazaban los judíos y maldecían. Y entonces los apóstoles tuvieron que decirles a todos estos que, como rechazaban el mensaje del Señor, entonces todos ellos se iban ahora a predicar a los gentiles. Dios les había concedido para ellos la predicación del evangelio, pero desgraciadamente estos la rechazaron. Es increíble. Fíjense lo que les dijeron los apóstoles a estos judíos que rechazaban. Versículo 40, Hechos 13:40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Increíble. Ahora los apóstoles estaban llamando la atención de todos estos judíos para que estos recapacitaran y que no se cumpla en ellos que ellos habían rechazado el evangelio. Pero a pesar de que los apóstoles predicaron esto, dice que los rechazaron en las sinagogas judías. Y los apóstoles tuvieron que decir lo siguiente, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. De manera que entonces ahora los apóstoles salieron sacudiendo el polvo de sus zapatos para que la bendición ya no quedara en esas sinagogas judías. Increíble. Habían rechazado la segunda invitación y prefirieron irse a sus labranzas y a sus negocios, hacer lo que ellos hacían. En principio, la forma de labrar para ellos significaba ir a remover la tierra para poder evangelizar a su manera, lo que significaba que mientras el texto dice, uno se fue a su labranza y otro a sus negocios, está queriendo decir que ellos siguieron con sus falsas predicaciones. Seguían buscando a la gente para poder llevar a la gente por el camino del error. Y en sus negocios, es decir, en aquello que les proporcionaba para ellos sus propios ingresos, a su manera, para hacer crecer su propia nación. Ya no veían por el evangelio, prefirieron seguir lo suyo, las cosas terrenas y mundanas. Sigue diciendo la parábola. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué sucedió con los apóstoles del Señor? Fueron perseguidos. Los mismos judíos se encargaron de ir exterminando a los apóstoles en alianza con los romanos. Primero mataron a Esteban, lo hicieron apedrear y ahí estaba el mismo Saulo de Tarso, quien fue el apóstol Pablo después, y lo mataron. Así comenzaron una serie de persecuciones
por estos mismos judíos, desprestigiando y dañando la reputación de estos predicadores del Evangelio a quien Jesús había enviado. Fíjense cómo trataron al apóstol Pablo. Hechos capítulo 24, versículo 5. ¿Qué cosa decían estos de los apóstoles? Porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, los judíos mismos, hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Por qué le decían plaga? Bueno, ustedes saben que las plagas pues se esparcen por todo lado, se meten a todos sitios sin el permiso de nadie. Entonces le decían a Pablo que era una plaga porque Pablo se iba viajando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, iba llegando a las iglesias judías. No iba a predicar a los gentiles primero, sino a los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús había dado esa orden. Por ciudad de samaritanos no entréis, en camino de los gentiles todavía no vayáis, sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. San Mateo 10, 5 y 6. Así que entonces el apóstol Pablo no iba a golpear al aire, iba buscando a aquellos que parecían ser algo, para poder tener alguna esperanza en ellos. Ya que estos se llamaban el pueblo de Dios, entonces leían las escrituras del Antiguo Testamento y reconocerían al verdadero mensajero de Dios, al igual que a Jesucristo. Así que el apóstol Pablo se iba predicando juntamente con Bernabé, con Silas, con todos los que lo acompañaban, se iba predicando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a las sinagogas de los judíos. Y en esa sinagoga se les daba un solo mensaje muchas veces para poder saber si iban a aceptar o rechazar. Y si recibían el evangelio en ese primer mensaje que les daba Pablo, entonces se quedaba con ellos y les seguía dando toda la verdad que es en Jesús. Pero si rechazaban el evangelio, era su única oportunidad, porque el apóstol presentaba directamente la verdad presente. Presentaba las profecías que anunciaban a Jesucristo, y una vez que les demostraba que Jesús era el Mesías, entonces veía la reacción. Si aceptaban los judíos, se quedaba con ellos. Si rechazaban, sacudía el polvo de sus zapatos y quedaba decidido el caso de esa sinagoga. Así fue como Dios comenzó a separar a todos los judíos que no querían servir al Señor de los que sí querían servirle. Y todos esos judíos que ahora iban aceptando el evangelio se llamaban los cristianos. Por esa razón, porque iba de iglesia en iglesia judía, por eso le decían plaga. Este está metido en todo. ¿Dónde no está Pablo? Por donde vamos se escucha de él. ¿Y qué hacían? Lo iban a perseguir a cualquier lugar que llegaba. Llegaba a una ciudad, ya estaban ellos detrás. ¿Para qué? Para hablar contra Pablo. Hablaban peste sobre él. Sigue diciendo el verso 5. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones. Fíjense de lo que lo acusaban. Este es un sedicioso. Este es un rebelde. No se somete a las autoridades de su iglesia. Este es un terrible desobediente. Quiere hacer lo que él quiere. Nadie niega que predica la verdad, nadie dice que no, pero no se somete a las autoridades de la iglesia. Así iban, si es posible, casa por casa y persona por persona para desprestigiar al apóstol Pablo. Satanás siempre es así. Tú nunca vas a ver que los verdaderos mensajeros del Señor vayan a una casa para hablar mal contra otros. No, solo van a llevar el evangelio. Solo se ocupan de la proclamación del mensaje. Y para esta hora los que llevan los 3 ángeles hacen lo mismo. Pero los que son de Satanás se les nota rápido, su espíritu amargo. Ellos andan amargados siempre porque han renegado de la fe y entonces van y de frente llegan a las casas, y es posible, de las personas. En este tiempo podríamos decir, llegan a través de un mensaje de Twitter, a través del mensaje de Face o de cualquier otra red social, diciendo, no escuches por esto, por aquello, es un promotor de sediciones, lo que está buscando es ser cabecilla de una nueva secta. Eso es lo que dicen. Fíjate lo que decían de Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Qué te parece? O sea, lo ponían a Pablo como que fuese el jefe, el cabecilla
de los que estaban iniciando una nueva organización, una nueva iglesia, que se llamaría la secta de los nazarenos. Es que esta gente, por lo mismo que ya hace las obras de su padre, repite lo que hicieron en todos los tiempos los mismos que fueron perseguidores. Una característica de un perseguidor es el hecho de que no te presenta la palabra de Dios, sino ataca el carácter de la persona, ataca los motivos de la persona, ataca las acciones de la persona, en lugar de querer demostrar que esa persona esté equivocada en la fe. La única prueba que tenemos para nuestra salvación es a la ley y al testimonio. Si una persona predica de acuerdo con la Biblia, es suficiente, puesto que todos seremos juzgados, dice el apóstol Pablo. Cada uno irá al tribunal de Dios. Por tanto, yo solo escucho lo que me predican, veo lo que es verdad. El mismo apóstol Pablo dice, yo fui a los que se creían ser las columnas en la iglesia, y de ellos no recibí mucho, dice Pablo. Es más, si alguna vez fueron fieles, yo no lo sé, mas ahora yo solo veo otra cosa, decía. El mismo apóstol Pablo reprendió a Pedro y le dijo que era hipócrita por lo que se estaba mezclando con los judíos en un momento y con los gentiles en otro momento. ¿Te imaginas si Pablo hubiera dicho, ya no creo en nada? ¿Por qué? Porque Pedro unos ratos se va con los gentiles y otro rato se va con los judíos, así que ya no le creo nada. Entonces Pablo hubiera sido un tremendo hipócrita judaísta. Increíble. Así que no te equivoques, hermano. Aquí lo que había que probar era a la ley y al testimonio, ver si estaba diciendo la verdad, porque si está con la verdad santifica al que la tiene. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo tú podrías creer en alguien y decir, este no predica la verdad, pero es un angelito? Es un angelito a tus ojos porque hace lo que tú quieres. ¿Cuántas veces se ha visto pseudo cristianos, falsos cristianos? ¿Cómo los reconoces? Cuando en la iglesia estos quieren juzgar a la otra persona y quieren que la otra persona sea santa de acuerdo con su criterio. Es increíble, ¿sí? Hay personas que vienen y te dicen así, claro, aquella persona conoce harto, pero para mí que no es tan santa, le falta. Y tú lo miras a él y le dices, oye, ¿y tú ya eres suficientemente santo? Porque solo un santo puede criticar al otro, ¿eh? Bueno, te dicen, yo casi no soy mucho, pero ya conocerás bastante de la Biblia, porque se supone que con conocimiento tú vas a decir si es santo o no es santo aquel, porque solo con el conocimiento de la palabra tú puedes juzgar si el otro está siendo de acuerdo con el escrito, porque si estás esperando que el otro sea santo como tú quisieras que fuera, eres un hipócrita, porque tú estás reclamando lo que Dios no pidió. En una ocasión, una persona exigía de otra y decía, esta persona no tiene la moral suficiente como para ser un cristiano y tener que ser luz para el mundo. Y entonces se le preguntó, ¿y qué cosa crees que es lo que le falta a esa persona? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona no debería de andar con las mangas cortas de la camisa. ¿Y por qué? Porque andar con manga corta es pecado. ¿Ah, sí? Oye, ¿y dónde está eso? Bueno, por ahí está escrito. ¿En qué lugar? ¿Dónde dice lo que estás diciendo? Hay personas que quieren hacer juicio sobre otras y quieren que la otra persona sea santa, pero no de acuerdo con la Biblia, sino de acuerdo con su criterio individual. Eso no tiene ningún sentido. Por más que seas el cristiano de 50, 60 años dentro de la iglesia, eso no te da crédito para que tú digas quién es santo y quién no lo es. No tienes ni la mínima autoridad para determinarlo. ¿Sabes por qué? Porque la única que puede determinar eso es la palabra de Dios. La norma de Dios, su santa ley, es lo único. No hay otra cosa. Tú no puedes hacer juicio sobre nadie. No tienes derecho porque en lo que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, dice el apóstol Pablo. Así que no te equivoques. Hay gente pagada de sí misma que ni siquiera anda de acuerdo con la fe, pero tú los ves, se creen los más celosos de la iglesia y creen que ellos son los que tienen que decir quién está bien y quién no está bien. No te equivoques. Solo hay
una regla para medir que se llama la Biblia. Estos querían incluso no solo juzgar a Pablo, sino calumniarlo. Aquí viene lo peor. Cuando no solamente buscan quererte acusar. ¿Cuántas veces por llevar el Evangelio se nos acusa de varias cosas que solo son calumnias inventadas, patrañas inventadas para querer hacer creer lo que jamás sucedió, y estos traspasan los niveles? Son peor que fariseos, porque más allá de simplemente ver una mala acción en alguna persona, no juzgan eso, sino inventan y llegan al extremo. Eso se llama calumnia, y las calumnias se llaman homicidio. Aquel que calumnia es un criminal, y al criminal simplemente se le dice que odia a su hermano y es un homicida y no entrará en el reino de los cielos. Increíble. Bueno, y eso es lo que hicieron los mismos del pueblo judío contra Pablo. En lugar de ir detrás del apóstol Pablo y decir, sí, predica el evangelio, es un hombre de Dios, oremos por él, que siga avanzando, que el diablo no lo tiente, que no lo haga caer, en lugar de eso iban a desprestigiar al apóstol. Por eso se hicieron culpables de todos los que se perdieron en ese tiempo. Hubieron muchos que se perdieron porque estos se oponían a Pablo. Todo eso lo pagan ellos con su sangre. Por eso esa nación judía, mira todo lo que ha pasado. A través de todos los tiempos hemos visto cómo han sido maltratados, porque ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira lo que pasó en el Holocausto en tiempos de los nazis. Todo eso ha sido simplemente la cosecha de lo que solicitaron. Así también sucede hasta el día de hoy. Todos aquellos que rechazan el evangelio, refiriéndonos más directo a nuestra iglesia, porque los de afuera serán juzgados distinto porque ellos no tienen la luz. Pero aquellos que tienen la luz y que rechazan el evangelio, deben de ver en la figura de lo que les pasó a los judíos, puesto que todo les vendrá encima, todo el mal, por haberse opuesto a la verdad, serán totalmente castigados y sentenciados por sus malas acciones. Cuando se dice esto, así como dice la Biblia y como Jesús lo explicó que pasaría con estos, encima, todavía ¿sabes qué te dicen? Estás predicando un Dios malo, vengativo, justiciero, no puedes hacer eso. ¿Cómo pueden atreverse a decir eso queriéndose librar? Lo que quieren es simplemente que se les diga a ellos, sigue haciendo lo que tú quieras, destruye la obra del Señor, malogra a la gente, envíale mensajes, desprestigia que Dios te sigue amando. ¿Tú crees que Dios te va a seguir amando así? ¿Por qué te engañas? ¿Por qué quieres recibir un mensaje falso que te diga que todo está bien contigo cuando todo está mal? El grado laodicense es: te vomitaré de mi boca. Así que no estás bien, estás mal. Así como estás, no te salvas, te vas a perder. Lo que tienes que hacer es humíllate. Así como en los tiempos del apóstol hubieron quienes se humillaron y aceptaron el evangelio, y hasta los sacerdotes se unían a la fe. Estos grandes dirigentes de esas épocas, cuando escucharon a los apóstoles y entendieron la verdad, vinieron no a querer dirigir, sino a ser dirigidos. Eso es buscar salvación. Pero los dirigentes que fueron orgullosos, pagados de sí mismos, dijeron, ¿cómo? O sea, ¿estos están diciendo que tenemos que ir y trabajar para ellos? Jamás, dijeron, y jamás irán al cielo. Así de sencillo. Eso pasará hasta estos últimos días, idéntico. Todo se repite en el pueblo de Dios. Quien crea que no se va a repetir en el pueblo de Dios, tiene que nacer de nuevo para entender el camino al cielo. Estás en otra religión, hermano. Puedes ser bautizado adventista, puedes decir que crees en esta iglesia y sin embargo no ser de ella. Así de simple. ¿Por qué? Porque no sigues lo que dice el escrito está. Muy bien. Y entonces, por predicar así, los apóstoles fueron maltratados. Fueron asesinados, fueron perseguidos cruelmente. Y entonces, ¿qué hizo el rey por eso? Vamos a ver. ¿Qué sigue diciendo la parábola? Y otros tomando, versículo 6,
Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Año 70 después de Cristo. Se cumplieron las palabras al pie de la letra del Salvador. Él había declarado a través de sus profetas y él mismo que la nación judía sería destruida. Ya el profeta Daniel había dicho que la ciudad sería totalmente destruida en Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y ahora, estas palabras venían a cumplirse al pie de la letra. El Señor había declarado terminantemente cuál era el final de esta nación por haber rechazado el Evangelio. San Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estaba profetizado. 40 años antes Jesús había declarado que esto pasaría. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos ya no regresen a sus casas, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Increíble. Sin duda, esto sucedió. Y llegó la destrucción de Jerusalén y se cumplió la profecía de Jesucristo, se cumplió la parábola que decía, enviará a sus ejércitos y destruirá a estos homicidas y a su ciudad. Y así pasó con los judíos. Bien, sigue diciendo la parábola. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La palabra ciudad ya hemos dicho que representa iglesia. Así que va a llegar un momento en que cuando se ve que la iglesia rechaza, entonces viene la destrucción. Lo sorprendente es cuando en el espíritu de profecía, en el libro Eventos de los Últimos Días, nosotros leemos que la mensajera del Señor dice, la ira de Dios comenzó por la casa de Dios. Y así es como está registrado en la Biblia. Para el tiempo cuando llegue el sellamiento, nosotros sabemos que el sellamiento es el día sábado. Para cuando el tercer ángel esté siendo proclamado, esto ocurrirá. Fíjate lo que dice aquí. Libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 4 hasta el 6. Cómo la destrucción comienza por la iglesia. Dice así la Escritura. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, que es el pueblo de Dios. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Cuál fue la orden? Matad a todos, sin pena. Y luego sigue diciendo el texto, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Los ancianos, los dirigentes, fueron los primeros en sentir los golpes de la ira de Dios. Así que tenemos una advertencia. Al igual que el pueblo judío, volverá a suceder para los últimos días. Rechazaron a Cristo. ¿Y entonces qué pasó? Seguimos con la parábola. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora, los apóstoles recibieron la orden para que éstos salieran de en medio de los judíos y que vayan a predicar a los gentiles. El apóstol Pablo fue claro. Pues que ustedes rechazáis el evangelio que fue enviado para vosotros, nos vamos a los gentiles. Los gentiles al oír estas palabras se alegraron. Y entonces los apóstoles ahora salieron a predicar el evangelio a los gentiles. Y entonces el evangelio cristiano comenzó a correr. Y luego de los apóstoles vino el tiempo de los reformadores. Lutero,
Calvino, Hus, Wycliffe, Tyndale, Baxter, Wesley, todos estos grandes reformadores salieron a proclamar el Evangelio con potencia, no sin oposición como en todos los tiempos. Los judíos persiguiendo a cristianos judíos. Luego, los romanos persiguiendo a los cristianos. Romanos que se llamaban cristianos persiguiendo también a los cristianos durante la Edad Media con las persecuciones contra los protestantes. Todo ese periodo se predicó el Evangelio y se llenaron las bodas de juntamente buenos y malos. Todos estaban ya en la antesala para entrar a la fiesta de bodas del Cordero. Y entonces, ¿qué dice el Señor en la parábola? ¿Qué vendría después de que los siervos, los predicadores salieron a comunicar el Evangelio a través de todos los tiempos? Sigue diciendo la parábola. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, a las salidas de los caminos. Los caminos, ¿qué cosas son? Por el camino de tus mandamientos correré. Todos los que están a un lado, los que no están guardando los mandamientos, vayan a llamar a esa gente. Y entonces llamaron a todos ellos, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto representa al tiempo del juicio. El rey entró para ver quiénes estaban con el vestido de bodas. ¿Sabes qué? En la antigüedad, los israelitas, en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 8, nos dicen que tenían un vestido especial que era distinto al de los paganos. Sofonías 1:8 dice así: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que no visten y a todos los que visten vestido extranjero. Los israelitas habían recibido de parte del Señor una orden en el libro de Números capítulo 15, versículo 37 al 40, que todos debían de tener en su manto un borde azul, que les representaba la obediencia de los mandamientos de Dios. Tal es así que donde quiera que un judío pudiera llegar, en su vestido siempre se veía esa franja azul. Ahí en los bordes de su manto se veía la franja azul. Esa franja azul les dijo Dios para que os acordéis y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Así que cuando ellos llegaban a alguna invitación y se sentaban a la mesa, lo primero que dejaban notar eran esos bordes azules especiales, unas franjas. Entonces los que estaban presentes o los conocían decían: oye, ¿por qué tú tienes en tu vestido esa franja? Tus hijos, tu esposa, todos tienen la franja. Ah, porque eso representa la obediencia a los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Y así proclamaban el Evangelio. Era la forma en que llevaban la verdad. Sus franjas de fidelidad testificaban ante la gente. Ahora bien, en esta fiesta de bodas dice que el rey entró y no encontró con el vestido de bodas a este personaje. El vestido blanco, limpio, de lino fino, blanco y brillante, que son las acciones justas de los santos, la franja azul no estaba en él. Así que inmediatamente se le preguntó a este cómo había entrado a las bodas. Sigue diciendo el texto. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Se quedó callado porque no tenía nada que responder, no tenía el vestido de boda, no tenía el vestido de los mandamientos, no estaba obedeciendo los preceptos divinos. Este estaba bajo las tradiciones, las reglas impuestas por los rabinos. Jesús siempre había combatido los mandamientos de los hombres que desechaban a los mandamientos de Dios. Y entonces, inmediatamente, a este hombre se le reconoció porque no quería obedecer la ley de Dios. En esta hora del juicio, después de que fueron invitados buenos y malos, entraron a las bodas, para 1844
según la profecía de Daniel 8:14 de que el santuario sería purificado y que la purificación del santuario según Malaquías 3:1 al 3 es la purificación de los hijos de Dios, a lo que se le llama el juicio en Malaquías 3:5, comenzó para 1844. Todos los que fueron llamados para ese tiempo tuvieron que pasar entonces por esta hora del juicio. Y desde 1844 en adelante, todos los convidados por el Evangelio al reino de los cielos deben escuchar el mensaje de la hora del juicio, porque si no escuchan ese mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, que dice la hora del juicio ha llegado, no tienen el manto, por más que parezcan angelitos, por más que estén en buenos cargos en la iglesia, por más que sean adventistas de 8ª generación, y no han aceptado el mensaje de los 3 ángeles de la hora del juicio que ya estamos viviendo, y lo rechazan y no quieren escuchar porque dicen que les da miedo ese mensaje que da terror, todos esos no tienen el manto puesto de bodas, no tienen la franja azul, no han entendido que tienen que obedecer los mandamientos de Dios. Todo aquel que diga que obedecer los mandamientos de Dios es legalismo y que no te vas a salvar por obedecer los mandamientos, no tiene el vestido de bodas. Ese es el que se ha metido sin ser invitado. Está, como dicen en el mundo, colado. Increíble. Sigue diciendo la parábola. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué cosas son las tinieblas? Nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Por qué se declara echadle en las tinieblas de afuera? Escucha lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no necesitáis hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que los que están en tinieblas son aquellos que andan diciendo: mi Señor se tarda en venir, y no quieren las profecías. Si un pastor en tu iglesia, si un directivo en tu iglesia, si un hermano en tu iglesia, si un miembro de tu familia no quiere saber nada con las profecías y te dice: no, me da miedo, no quiero escuchar, entonces está en tinieblas. Y si permanece en eso, será echado a las tinieblas, a vivir ahí, en su mentira, en su incredulidad, con el mundo que está en la perdición y en la ignorancia del pecado. Se retirará y se unirá con los enemigos de Dios, traicionará como Judas. El demonio entrará en ellos. Tras el bocado entró, dice, el demonio en Judas. En lugar de que ese pan, que era el cuerpo de Cristo, santificara a Judas, el mismo pan que santificó a los otros 11 apóstoles fue amargura, porque tras el bocado se le metió el demonio y lo fue a vender a Jesucristo. Así también, muchos escucharán la palabra en nuestra propia iglesia y se sabrá quiénes son los que traicionarán la verdad en estos últimos días. Tras escuchar el Evangelio, en lugar de humillar sus corazones, se pondrán con más ganas a querer traicionar y desprestigiar la obra del Señor. Dios quiera, querido hermano, que podamos haber entendido este mensaje. El Señor termina diciendo en el último versículo de la parábola: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son invitados con el Evangelio de la palabra del Señor, pero pocos son los que recibirán esta verdad. Miles están oyendo este Evangelio, miles están oyendo esta invitación, pero no todos quieren aceptarla.
Hay muchos que prefieren sus negocios, sus placeres, sus amistades, y muchos otros prefieren creer el chisme y la calumnia y dejar de escuchar la verdad y buscar cualquier pretexto. Hay personas que siempre van a buscar algún pretexto para no creer. Te van a decir, bueno, está bien que prediques las profecías, la Biblia, pero te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Cuando prediques las profecías, por favor, no menciones a los gobernantes, a los reyes, no vaya a ser que te estés metiendo en otro terreno. No hables de cosas que pueden ser o no pueden ser. No hables de cosas que de repente no son ni siquiera verdad. No te metas en ello. Ellos que ni siquiera predican el evangelio, no llevan los 3 ángeles, no predican la profecía, solo predican lo que les place y lo que ellos han aprendido por ellos mismos solitos y que dicen, yo no necesito saber más. Y creyendo que con eso saben mucho, quieren juzgar a aquel que está llevando la verdad para esta última hora y que está llevando el evangelio que salvará a la humanidad. ¿Cómo quieren enseñar sin haber aprendido? De cierto te digo, que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que hemos visto, eso testificamos, y no oís nuestro testimonio. Ten cuidado, tus pretextos no te van a salvar, eso es imposible. Tu cargo, tu cartoncito, no te va a llevar lejos. No te confíes en esas cosas. Muchos en estos días han confiado en los grandes de la tierra. Si tú haces lo mismo, tu vida está perdida. No es bueno ser orgulloso. Humíllate. Es bueno ser humilde. Aprende a escuchar. Aprende a analizar. Y en lugar de criticar, aplica. Y verás cuán maravilloso te sentirás. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has dado tu palabra en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que todas estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano, hoy hemos aprendido una parábola más, la parábola de la fiesta de bodas. No te olvides, estamos a través del Twitter, estamos a través de YouTube, estamos a través de Facebook. Puedes y debes compartir este mensaje, tener este privilegio de que el mundo conozca la verdad para este tiempo. Compártela con todos los que conozcas. Desde tu pastor, el presidente, el director de iglesia, el hermano, tu tío, tu primo, con todos. Que todos conozcan la verdad. El último llamado divino. Hashtag del último llamado divino. Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel, el último llamado divino. Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. En YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del último llamado divino. Tenemos bastante material para poder aprender, querido hermano. Dios te bendiga. Amén.